Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta primera ponencia del día de hoy y que lleva por título Intervenciones terapéuticas en el síndrome de Asperger, intervenciones psicológicas. Para ello contamos con la presencia de doña Marta Maristany. Doña Marta Maristany es psicóloga clínica, trabaja en la unidad de estimulación precoz del Servicio de Neurología del Hospital de San Juan de Dios en Barcelona y trabaja también en la unidad de trastornos del aprendizaje escolar del mismo hospital. Además, también colabora en la Asociación del Síndrome de Asperger desde su fundación. Sin más, vamos a dar comienzo recordándoles que la metodología para las preguntas de cara al coloquio posterior va a ser similar a la de ayer, escribiendo las preguntitas y esto, ¿vale? Pues cuando quieras, Marta. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad es que empezar el segundo día después de las estupendas ponencias que tuvimos ayer es una dificultad añadida a varias cosas. Una, no repetirme en cosas que ya se hayan dicho, y otras, bueno, pues intentar estar a la altura, cosa que también es difícil. Pero bueno, vamos a ver. Mire, el planteamiento que yo he hecho es un planteamiento muy práctico, o que ha intentado ser muy práctico en cuanto a la intervención en los distintos ámbitos de la vida del niño, ¿no? Creo que sí que es muy importante saber que no podemos vamos a hacer unos programas de tratamiento, unos programas de intervención. Obviamente se tienen que hacer como un esquema básico y para tener unas referencias, pero la verdad es que nos encontramos que hay una tal variabilidad en los niños, tanto en su capacidad de aprendizaje a pesar de unos CIs adecuados o altos, en sus posibles dificultades o no de conducta, en su deseo o no de socializarse, que realmente, a pesar de que hay que tener en cuenta esas dificultades generales que pueden ser algunas para todos y así, hay que siempre personalizar mucho el tipo de programa de tratamiento que se haga. Nosotros pensamos que así, o sea, desde luego la conferencia no es exhaustiva, se pueden añadir realmente cosas mucho más específicas, pero a niveles generales diríamos que hay que intervenir sobre la conducta, hay que intervenir sobre la autonomía, hay que intervenir sobre el rendimiento académico y hay que intervenir también sobre las habilidades sociales. Si pensamos un poquito, vemos que muchas de ellas unas influyen sobre las otras, con lo cual es un tratamiento, digamos, muy global del niño, pero de alguna forma tenemos que ir priorizando en cada momento cuáles son los aspectos que al niño le condicionan más la vida. El ámbito de intervención, obviamente, pues claro, al ser en la familia, en la escuela, también en la consulta, en los tratamientos más individuales que tengamos, y óptimo es también intervenir en el entorno próximo del niño. El diseño más o menos tiene que estar en función de la edad del niño. Obviamente no es lo mismo un adolescente que un niño de 7 años, en función también de las características del entorno familiar, también económico y también social. Y digo económico porque también dadas las carencias que tenemos en general en todas partes de servicios públicos para la atención de estos niños, a veces pues uno piensa, pues a lo mejor para este niño lo que sería estupendo sería una intervención intensiva de 3 horas o 4 horas diarias, o que una persona estuviera con él continuamente en la escuela, al menos durante un primer tiempo, etcétera, etcétera. Pero claro, hemos de buscar alternativas que sean lo mejor posible, porque muchas veces esto económicamente no se puede asumir. También el entorno familiar pues dependerá si el niño tiene muchos hermanos, no los tiene, qué tipo de vida llevan las familias, ¿no? Si son familias muy abiertas, que salen mucho, familias que están
más encerradas. Pienso que hay que adecuar y conocer esas características para poder intervenir y diseñar un programa que sea lo más posible, ¿no?, para este niño. Y también, sobre todo, ha de estar en función de las características y peculiaridades de cada sujeto. Previo a poder diseñar o poder hacer una intervención que sea lo más adecuado posible, hay que conocer las habilidades y las dificultades del sujeto, varían mucho de un niño a otro. Hay que establecer un orden de prioridades. Claro, si decimos, bueno, es que el niño necesitaría refuerzo escolar, sí, sí. El niño necesitaría psicomotricidad, sí, sí, estamos de acuerdo. El niño, claro, realmente son cosas que ni serían, yo pienso, mentalmente sanas para el niño, de estar una cosa detrás de otra y sin tener ningún espacio para poder llevar una vida mínimamente normalizada. De hecho, si le pusiéramos 4 o 5 tratamientos diferentes, desnormalizaríamos al niño más que normalizarlo, y pienso que es importante poder establecer conjuntamente con la familia, conjuntamente con la escuela, el orden de prioridades, y también garantizar al máximo, dentro de nuestras pequeño margen de acción, los apoyos externos, ¿no? Yo ponía esta diapositiva, sabemos, se ha hablado mucho, ¿no?, de las dificultades de los niños, de las habilidades. La verdad es que, por centrarlo un poquito, pues podríamos decir que las dificultades de los niños y niñas con síndrome de Asperger vienen dadas por su, digamos, mal funcionamiento del hemisferio derecho. Y si tenemos unas nociones básicas de lo que este hemisferio trabaja, o cuáles son sus prioridades de trabajo, o qué información maneja con más facilidad, también podremos comprender muchas veces reacciones o actitudes de estos chicos. El hemisferio izquierdo es el que domina en la información verbal y el derecho en la no verbal, y hace el análisis y la clasificación de los procesos cognitivos de esquemas que ya tenemos. En cambio, el hemisferio derecho procesa la información nueva y construye esquemas que son compartidos con el hemisferio izquierdo. Esta explicación, y lo que ahora hablaremos muy rápidamente o muy resumidamente sobre las funciones de uno y otro, y que podemos entender a lo mejor un poquito más por qué hay esta dificultad y no la otra, no son diferenciaciones tajantes. Hay mucha información que está compartida por los dos hemisferios, pero nosotros vamos a hablar de la que prioritariamente maneja uno u otro. El hemisferio izquierdo, que es el fuerte en nuestros niños, pues tiene el procesamiento secuencial, la observación y el análisis de los detalles, el procesamiento y la producción del lenguaje, y después, a nivel de, digamos, habilidades o superhabilidades académicas, muchas veces pues es la lectura, tanto de palabras como de letras como de números, ¿vale? A nivel del hemisferio derecho tendríamos un procesamiento simultáneo, más gestáltico, más global, un procesamiento de los estímulos no verbales y todo lo que es la percepción visoespacial, y las habilidades académicas estarían más a lo mejor en el razonamiento, que también se comparte con el hemisferio derecho, en la alineación de números en el cálculo y la percepción de las emociones, ¿vale? De alguna manera, cuando, así como hablábamos ayer en algún momento sobre la diferenciación entre lo que sería un niño con un autista de alto funcionamiento, pues tendría más el perfil de buen funcionamiento de hemisferio derecho, y en cambio el síndrome de Asperger tendría mejor funcionamiento del hemisferio izquierdo. El derecho maneja mejor la información presentada por varias modalidades de información sensorial, es más hábil en el procesamiento de la información completa, y es el centro de todas las facultades artísticas, visuales y musicales. Hay que decir que, claro, que no son solo los hemisferios lo que
condicionan el resultado en los pacientes que nos ocupan, sino que hay todo el entramado de neuronal, de vías de funcionamiento y de traspaso de las informaciones, etcétera, etcétera, que todo esto es menos conocido, pero que subyace y condiciona muchas veces en las conductas o en las habilidades y dificultades de estos chavales. Rápidamente, solo decir que el perfil más común es con un cociente intelectual total normal o superior, muy pocas veces inferior, pero sí que está descrito algún caso con un cociente intelectual de 75, 80, pero que esto es excepcional. El cociente intelectual verbal mayor que el manipulativo. Las pruebas verbales, si estamos hablando del WISC, por ejemplo, con puntuaciones normales o altas, excepto en lo que es aritmética y excepto en lo que es comprensión. En lo que es aritmética, que por otro lado a veces decimos que tienen unas grandes cualidades para las matemáticas, hay que decir que todo lo que es mecánico, pues durante toda la etapa de aprendizajes mecánicos en aritmética, pues funciona muy bien. Cuando pasamos ya a unas matemáticas un poco más complejas, que requieren leer un problema, que requieren separar los distintos pasos, ahí pueden encontrarse, o en muchos se encuentran, más dificultades, condicionadas por muchas cosas, entre otras porque a lo mejor al leer el enunciado del problema ponen poca atención y ya no ponen, ya no identifican bien los pasos que tienen que hacer. Por lo cual en estos pues sería ya una cosa a nivel escolar para recomendar que el niño coja el hábito de leer el enunciado del problema al menos un par de veces, tomando notas al lado, pequeñitas, antes de poder hacer el planteamiento global de lo que se le está pidiendo. Las pruebas manipulativas son generalmente con puntuaciones más bajas, especialmente en claves, son lentos y entonces ahí son más bajos. En historietas muchas veces les cuesta encontrar el sentido global a varias acciones que acaban siendo un conjunto, y a veces en rompecabezas por las dificultades visoespaciales o falta de estrategias en cambiar la que inicialmente han puesto en marcha. A veces también es por tiempo, ¿vale? Tienen dificultades en la integración visomotora y percepción visoespacial. Las funciones ejecutivas, atención, planificación, organización, realmente son cosas que hay que trabajar desde todos los ámbitos porque les cuestan. Yo creo que podéis pasar y sentaros a pesar de todo. Que estamos entre amigos, no estáis ante... Bien, tienen muchísima memoria auditiva, mecánica, y en cambio déficit en la memoria de trabajo, lo que también hace que muchas veces la comprensión de una historia o la comprensión de una secuencia de pasos puedan no entenderla porque no almacenan la información inicial que después hay que juntar pues, con la siguiente para finalmente dar una interpretación global a lo que se está explicando. Tienen este procesamiento de aprendizaje secuencial más desarrollado que el simultáneo. El simultáneo estaría mejor desarrollado en los niños autistas de alto funcionamiento, y el secuencial, pues las que os dedicáis aquí a valoración, pues si os dais cuenta, por ejemplo, cuando pasáis el Kaufman, por ejemplo, en general, todo el procesamiento mental secuencial en estos niños tiene puntuaciones más elevadas que en el simultáneo. Algunas dificultades en atribuir o descifrar pensamientos, o sea, del otro, todo el tema de la teoría de la mente, a pesar de que los niños con síndrome de Asperger es algo que no lo tienen absolutamente vetado, por decirlo, tienen mucha más facilidad que los niños que están más en el campo del autismo, y después que
también aprenden, si trabaja con ellos, van aprendiendo, tienen una cierta capacidad de aprender. Esto no quiere decir que espontáneamente, en todas las situaciones que se necesita tener esta función despierta, por decirlo, ellos puedan utilizarla, pero tienen capacidad para aprenderla. Y después también tienen esa tendencia a tener esa información, a captar esa información parcial, prescindiendo un poco de lo que es la globalidad de lo que se está viendo. Ayer se habló un poquito, pero por decir, claro, es que estos niños, ¿por qué tienen esta conducta? ¿Por qué tienen estos déficits? Pues la alteración en la codificación de estímulos sensoriales propios y exoceptivos claramente influye en la conducta, y cuando hay muchos de estos niños son muy sensibles a los ruidos o a más estímulos táctiles o visuales, olfativos algunos, las faltas de estrategia para resolver problemas, se encuentran bloqueados frente a una situación que posiblemente es muy sencilla, pero no saben cuál es la respuesta, no saben cuál es la alternativa, esa dificultad para adaptarse a situaciones nuevas, esa errónea interpretación por parte del entorno de las actitudes del niño o de la niña, las actitudes y las reacciones, pero también sus propios errores de interpretación de lo que está pasando fuera, ¿no? De cuáles son las actitudes de los demás y por qué. Y después, en general, son niños que son bastante impermeables a la alabanza. Sí que a base de trabajar con ellos, pues acaban diciendo que muy bien, pero es un muy bien formal, no es un muy bien que va acompañado de un sentimiento ¿no? de gratificante, ¿no? Muchas veces tienes la impresión esa en la mayoría. La autonomía realmente ellos no tienen muchas ganas de ser autónomos, ¿no? Les cuesta también tomar iniciativas, les cuesta enfrentarse a situaciones desconocidas, incluso muchas veces estando acompañados de sus familiares. Muchas veces ves que están con sus padres, están con sus hermanos, es una situación que incluso se la pueden haber anticipado, y es una situación controlable visualmente, pero a pesar de todo les cuesta mucho despegarse de la falda de sus padres por saber un poco más lo que pasará allí. Y después les cuesta mucho la motivación y el concepto de la responsabilidad para cosas que para él no tienen sentido. Yo pienso que el tema de motivarse, bien, se puede llegar a suplir o se puede llegar en algunos casos a través de sus intereses específicos, etcétera, puedes conseguir motivarlo un poco, pero el tema de la responsabilidad, incluso en adolescentes y en adultos, incluso si están en la universidad, incluso si son brillantes intelectualmente y han tenido una historia académica brillante, cuando llegan al tema que hay que estudiar un poco más de lo que están acostumbrados, porque a lo mejor pues realmente con leerse las lecciones 2 veces han funcionado perfectamente bien, o que el tema ese es que realmente no les interesa porque ellos van muy dirigidos a otra cosa, es muy difícil y pienso que muchas veces hay riesgo de abandono por esto, no por la incapacidad de entender o de estudiar lo que les está tocando, es por que no adquieren ese sentido de la responsabilidad de decir, aunque no me interese, aunque realmente sea un rollo, pero ahora esto es lo que me toca hacer, ¿no? Claro que los chavales que no tienen este síndrome también les cuesta muchas veces responsabilizarse, o sea, no voy a decir yo que todos los demás son estupendos, pero al menos en un momento dado tienen mala conciencia de no lo he hecho, ¿no? O debieran tenerla, o sea, veo que no os lo tomáis muy en serio, pero hay esa pequeña diferencia, no sé si he sabido explicarla bien, ¿vale? Pues todo esto revierte realmente en la autonomía. También la dificultad para renunciar a sus intereses específicos, ¿no? Y ampliar sus focos de interés. Cuesta mucho,
ir introduciendo cosas nuevas, ¿no? Y claro, y aunque de esto pues van a saber cada vez más, pues posiblemente o no, o sea, en pocos casos, estos intereses son los que van a poderle ubicar pues en un entorno social, académico, laboral adecuado. Esas dificultades para organizarse y planificar, esa escasa conciencia, ¿no?, del sentido de la responsabilidad. Muchas veces también el rendimiento escolar o académico es bajo, y eso también en las escuelas lo tienen que saber, porque le cuesta mucho expresar lo que sabe. El que no lo diga no quiere decir en ningún momento que no lo sepa, quiere decir pues que en aquella situación él no lo quiere expresar o está agobiado por otra cosa. Esas son cosas que realmente se tienen que ir avisando, se tienen que ir diciendo, pues para buscar a lo mejor alguna alternativa que para él sea más cómoda, y a lo mejor pues el examen tiene, o el control tiene que ser oral en vez de escrito, no lo sé, o al revés, o lo tienen que hacer en la habitación de al lado para que él se sienta más cómodo. Pero el que no conteste, el que no responda, no quiere decir que no lo sepa. La lentitud en la ejecución de las tareas, esto también dificulta porque siempre va como corriendo, ¿no?, y siempre se va perdiendo lo que va apareciendo nuevo, y eso dificulta, hay que tenerlo en cuenta. Y después una cosa que a todos los niveles, pero especialmente a nivel escolar, el estrés, la ansiedad condiciona mucho todo su rendimiento académico. El reconocimiento de caras y gestos, la interpretación de las emociones propias y ajenas, la interpretación literal, ese extremo sentido de la justicia, ¿no?, de no permitirse, sobre todo durante las primeras etapas de la escolarización, el no decir lo que es verdad, ¿no? O sea, pues hay niños que mientras están estudiando pues a escribir, o las primeras normas de ortografía, pues sale uno a la pizarra, empieza a escribir, comete un error, y antes de que la maestra o la profesora diga algo, él ya dice, está mal, falta el H, falta el acento. Claro, eso son cosas que, como decíamos al principio, todas como redundan un poco sobre todas las áreas. Esto condiciona su imagen social en el grupo, ¿no? Muchas veces esa sensación, pongo yo, paranoica, entre comillas, ¿no?, que ya un poquito mayores siempre tienen la sensación de que alguien está hablando mal de ellos, ¿no? A lo mejor hay dos que están hablando de fútbol y él pues piensa que están hablando. Realmente creo que la vida de estos chicos y estas chicas en la escuela es muy dura, porque es un reto minuto a minuto, no solo de interpretar lo que está pasando, sino de tomar las decisiones de lo que él tiene que hacer. Y también, desgraciadamente, como vosotros sabéis, yo creo que el 100%, absolutamente 100% de los casos, ha sufrido de alguna forma un maltrato, bullying, como le queramos llamar, o burlas, que quizá no son en algunos casos de la intensidad con la que él lo percibe, pero la verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta su percepción, y él no se va a defender. Y cuando alguien pasa por su lado y le dice, tú eres tonto, pues cualquier otro, pues yo que sé, a dónde lo mandaría. Pero él no lo va a hacer, él solo acumula la sensación de que soy tonto, y eso va subiendo. Y de hecho, supongo que os habrá pasado muchas veces que chicos o chicas con estas características, que en absoluto son tontos, que tienen además una inteligencia alta, que sobresalen en un montón de aspectos, están convencidos, dicen, no, es que yo soy tonto. Y yo soy tonto pues porque se lo dicen, porque no sabe defenderse, porque a lo mejor le tienen que repetir muchas veces cosas que a los demás no les tienen que repetir, porque colgar la bata en el perchero, esto pues al final lo acaban haciendo todos, pero como a él pues o va despistado o realmente no le interesa demasiado, se lo tienen que decir cada día. Y eso, claro, eso al final hace que su propia percepción sea de que realmente es un desastre, ¿no? Y también esa ausencia de estrategias para defenderse.
Vamos a ver, yo pienso que muchas o todas las cosas que voy a comentar ahora, a lo mejor ya las sabéis, pero un poco a lo mejor para ponerlas en orden, ¿no? Los instrumentos de intervención, los instrumentos que nos puedan ayudar físicamente para la intervención, pues pueden ser desde las listas o el apoyo visual, los calendarios, el establecimiento de rutinas, esas historias sociales de las que ahora hablaremos un poquito, o estas conversaciones con apoyo gráfico, algunas técnicas sencillas de relajación, las técnicas conductuales o cognitivo-conductuales. Después, como puesto aquí como instrumento, de todas formas, en los casos que se considere adecuado, los tratamientos en pequeños grupos, y cuando son pequeños especialmente, porque después pienso que para estos niños no es tan necesario los registros de las recompensas. Vale. Cuando hablamos de listas, hablamos de algo tan sencillo que a veces nos cuesta transmitir, tanto a los padres o a las escuelas, de decir, vamos a ver, este niño, si él interpreta lo que nosotros le estamos diciendo verbalmente como una norma, ¿vale? Y él tiene, digamos, una ley que ve allí lo que tiene que hacer, le va a ser mucho más fácil. Al igual que no deja aparcar a su padre donde pone prohibido aparcar, porque dice, no, aquí no se puede, o controla el cuentakilómetros del coche continuamente y va mirando aquí 70 por hora, papá que vas a 75, 80 por hora, y los pobres padres tienen que irse adecuando a esta exigencia, pues de alguna manera hay que transmitirle al chaval esta sensación de, ojo, esto es una norma. Tú llegas a casa, cuelgas el abrigo, llevas la mochila donde tengas que estar, lávate las manos, vas a merendar, vas a estudiar, tienes tiempo libre hasta que te vayas a duchar y después cenar y dormir. Esto parece una tontería, pero si a lo mejor es bueno numerarlo, paso 1, paso 2, paso 3. A lo mejor si los niños son pequeños hay que hacerlo en forma de pictograma, que el niño pues pueda ir arrancando, pues ya he colgado, ya he guardado la mochila, ya me he lavado las manos, algo que sea atractivo para él. Nosotros tenemos que pensar que a pesar de que sea inteligente o muy inteligente, estas cosas son las que le debemos de presentar de la forma más atractiva posible, porque como no le importan absolutamente nada, o es atractivo o no lo hace, y entonces hacerlo así. Y, por ejemplo, pues antes de irse a dormir, preparar la ropa, mirar la agenda y el calendario para controlar lo que se tiene que llevar o no, preparar la mochila. Son cosas que parecen una tontería, pero generan una sensación de dependencia del adulto tremenda. Si la madre, cuando el chico tiene 13, 14 años, tiene que seguir controlándole la mochila todos los días para ver si ha puesto lo que le toca para el día siguiente. Estos otros círculos concéntricos a mí me han servido y me han, para controlar, como juego, para controlar el acercamiento de estos niños o de estas niñas a las personas con las que mantenemos un distinto nivel de relación social, ¿no? Uno de los niños me dijo, ¿volvemos a trabajar con la cebolla? Digo, volvemos a trabajar con la cebolla. Entonces, como que en el círculo 1 el niño puede permitirse el lujo, pues, de saltar encima de su padre, de, yo qué sé, de despeinar a su madre, de esconderle las gafas, de lo que quiera, está en su casa y con sus padres. Pero en el círculo 2, que estarían los primos, los tíos, los abuelos, y pienso que cada familia un poco se tiene que diseñar, ¿no?, cuál es su entorno y con quién coincide. Ojo, ahí hay que ir con un poco más de cuidado, hay que ser un poco más formal. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, ¿no? En el círculo 3, que habría que distinguir entre lo que son los compañeros y los profesores, pero es otro tipo de relación y otro tipo de actitudes, o incluso físicas. O sea, uno no puede ir a dar grandes abrazos al profesor cuando llega a la clase, porque los otros niños no lo hacen. No es una conducta, no es que sea mala, pero no es normalizada, entonces hemos de tender a eso. Y entonces el 4 ya es los desconocidos, esa tendencia que a veces estos niños tienen de
pues preguntarle al señor que está sentado en el autobús al lado cuántos años tienes, o estás casado o no. No es malo, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces esto, pues en función de cada situación, a mí la verdad es que me sirve. Los padres pueden llegar a jugar con esto, poniendo un muñequito, si son niños pequeños, en el 1, ¿no? Y ahora te relacionas con la capa 3, y ahora ¿y cómo lo haces? Y tal. Y la verdad es que milagrosamente a veces estas cosas muy sencillas para algunos niños funcionan. Yo pienso que es muy importante introducir tanto en casa como en la escuela lo antes posible el calendario. Para ellos es atractivo, tiene números, semanas, meses, es enormemente atractivo, con lo cual esto nos garantiza bastante la eficacia. Después, ellos que tienen dificultades en ubicarse en el tiempo, esto les va dando una noción de tiempo. Nosotros a muchos niños con estas características les decimos anteayer o pasado mañana o las próximas vacaciones de Pascua, y no saben de lo que les estamos hablando, aunque tengan una edad en la que los otros niños ya serían capaces de ubicarse mentalmente ahí. O sea que yo pienso que el calendario es muy buena instrumento, y además las cosas que cada semana van a pasar, como puede ser todos los lunes voy a tener piscina. Vale, pues si él lo tiene allí, coge el hábito de entrar en la habitación, mirar el calendario, pues sabe que el domingo por la noche tiene que meter el traje de baño dentro de la cartera. Si nosotros le damos todo tipo de apoyos o de ayudas, también podemos subir el nivel de exigencia, porque claro, a lo mejor nosotros no podemos exigirle a este niño que de una semana a otra se acuerde que los lunes tiene piscina, pero si nosotros le damos esto, también le podemos subir el nivel de exigencia, recordar, o educación física, ¿vale? O recordarle pues que el día 13, para podérselo anticipar y marcárselo de alguna manera, pues tendrá que ir al dentista, porque como tiene que ir al dentista, pues se lo tenemos que anticipar, aunque ir al dentista sea realmente pesadito, se lo tenemos que poder anticipar y podemos trabajar incluso la ansiedad que automáticamente le va a aparecer en el momento que él piense en el dentista. En algunos casos hay que anticipárselo 2 días antes, en otros es posible anticipárselo una semana antes. Esto va variando de cada niño, pero es un instrumento que nos ayuda. O que el día 23 es el cumpleaños de papá, y esto nos evita pues que desde el día 8 nos pregunte si ya es mañana el cumpleaños de papá o qué día es el cumpleaños de papá. Lo tiene marcado y lo puede hacer, ¿vale? En cuanto al registro para niños muy pequeños, y en algunos casos yo pienso que en estos niños, no en todos, pero sí que si cogemos una tarea concreta, pues podemos ir señalizando los éxitos durante la semana, ¿no?, para que él lo pueda visualizar. Bueno, esto yo pienso que es especialmente útil para niños pequeños. Para niños más mayores creo que se puede, así como en niños autistas, aunque sean de alto funcionamiento, esto como es una imagen visual que les perdura más, yo pienso que los niños con síndrome, o las niñas con síndrome de Asperger, esto es útil, pero más para niños pequeñitos. Lo de establecer las rutinas, que parece realmente una cosa un poco tonta, pero si nosotros vemos las ventajas que tienen estas rutinas, podemos entender la importancia, ¿no? Dan seguridad al niño, no tiene que improvisar en ningún momento, ahora qué me toca hacer, porque ya lo tiene instaurado dentro de la rutina. Evitan conflictos cotidianos, porque claro, el problema de lavarse los dientes es cotidiano, el problema de ir a la ducha es cotidiano, el problema de recoger el plato o ayudar a poner la mesa es cotidiano. Entonces, si nosotros podemos ahorrarnos es aquí decir, bueno, y ahora tendré esta protesta. Pues no, si nosotros intentamos meterlo en una rutina y nos ahorramos esa protesta que tenemos garantizado que va a aparecer, pues es bueno a nivel del niño y a nivel familiar. Aumentan la autonomía del niño. El niño va funcionando, son niños que muchas veces hay que irles diciendo continuamente lo que tienen que hacer o no, y en cambio cuando algo está ya asumido como una rutina, el niño ya funciona solo. Favorecen la responsabilidad, suben la autoestima del niño, porque dicen, pues mira, pues voy funcionando,
y facilitan la dinámica familiar, escolar y social. Por ejemplo, de hecho, casi todas las escuelas, o por no decir todas, te comentan con gran satisfacción cuando a este alumno o alumna le toca esa semana pues la responsabilidad en el aula que sea, es igual, ¿no? Pues como el interés que tienen, como cómo lo hacen, como el niño está satisfecho de poder asumir esta responsabilidad, ¿no? Las historias sociales pretenden facilitar la comprensión de situaciones sociales desde una perspectiva de la persona con un trastorno dentro del espectro autista. Son historias cortas que describen situaciones, conceptos o una habilidad social a través de frases muy cortas y muy descriptivas de la situación y ordenadas. Las historias sociales, claro, para cada momento, pues uno se tiene que poder fabricar la historia social. Yo pienso que no son cosas para utilizar pues, continuamente, pero cuando hay una situación compleja en la escuela que ya se ha intentado manejar de varias maneras, cuando hay una situación compleja en casa que se ha intentado, pues sí que vale la pena sentarse con el niño y, por ejemplo, hacer algo así, ¿no? Los deberes, ¿no? Pues que él sepa que esos deberes no es una cosa suya que hacen para que él trabaje más, ¿no? Son el trabajo que tienen todos los niños que van a la escuela, que sepa que algunos deberes son largos y difíciles, otros son cortos y además son aburridos, que hay que hacerlos aunque le dé pereza, que cada día, poco al final es como cada día él se tiene que implicar, ¿no? Tiene que hacer los deberes que nos da la profesora o el profesor, y cuando me los pidan, pues yo tengo que entregarlos, ¿vale? Perdón. Esto es como convertir los deberes en una norma más oficializada, es como que él entienda, porque claro, los deberes, si el primer deber que le han puesto es divertido y corto, pues es posible que la próxima vez que le pongan, estamos hablando de niños pequeños, y sea largo y aburrido, no lo identifique como deberes, eso es otra cosa. A mí los deberes que me gustaban eran los que hice la otra semana. Estos deberes no me gustan, pero claro, los tiene que hacer igual, ¿no? O sea, eso ayuda un poquillo a eso, ¿no? O tomar una medicina, ¿no? Una medicina es algo que cura cuando las personas están enfermas. La medicina puede ser un jarabe, pueden ser gotas, puede ser una pastilla, le puedes incluir la inyección, le puedes poner lo que quieras. Algunas tienen buen gusto y otras no. Cuando yo estoy enfermo, una medicina puede ayudarme a estar mejor, y cuando papá, mamá o la profesora me den la medicina, me las tomaré. Cuando uno hace un tipo de historia social como esta, tiene que tener en cuenta también la tendencia a la interpretación literal que tienen estos niños, con lo cual hay que cuidar mucho las palabras, ¿vale? Entonces hay que explicar lo que es curar, ¿vale? Hay que explicarle lo que es curar, un poco. Pero nosotros si le decimos que se encuentra mal, pues claro, a lo mejor él se busca para ver dónde se encuentra, si bien o mal. O sea, hay que pensar, pero eso es una cosa que yo creo que se coge con el hábito. Al principio es difícil, ¿no? Porque tienes que realmente analizar mucho palabra a palabra, pero cuando coges un poco el tranquillo, pues ya vas adecuando el lenguaje a algo que para él sea muy comprensible. Buen gusto, ¿no? Algunas tienen buen gusto. Bueno, pues hay que explicar un poquillo, ¿no? A lo mejor hay que decir, pues mira, buen gusto. A ti te gustan los espaguetis porque cuando te los metes en la boca, qué bueno eso, ¿no? O yo qué sé, otra cosa. Bueno, pues esta medicina tiene buen gusto. O tiene mal gusto, es un poco rara, es un poco, no te va a gustar en la boca, ¿sabes? Porque a veces buen gusto no es garantizado que lo puedan entender. En chavales un poco mayores son muy útiles, al menos a mí me son muy útiles, pienso que a mucha gente, este tipo de conversaciones dibujadas que Carol Gray fue la primera que las empezó a utilizar, y hay algunas publicaciones. Si bien no está descrito ni hay ningún trabajo
que garantice el efecto positivo o el éxito de este tipo de intervenciones, sí a nivel de familias, a nivel de escuelas, a nivel personal, sí que ves y comentan las personas que muchas veces son de utilidad, ¿vale? No en todos los niños, no en todas las situaciones. Y aquí lo presentamos no como una cosa, mire, oiga, haga esto, que esto va a funcionar estupendamente bien, porque está demostrado que así es. No está demostrado que así sea, no hay esos trabajos científicamente estructurados que lo puedan demostrar, pero sí que está demostrado a nivel más personal que en algunos momentos son de utilidad. Yo pienso que eso solo merece el poderles dedicar un momentito, ¿no? Estas conversaciones son con lápiz y papel, como que pones una libreta, un papel. Yo acostumbro a utilizar una libreta grande porque así me quedan las hojas de cada niño por allí también puestas, y se hacen unos dibujos sencillos que ahora veremos. Añaden ese apoyo visual a las personas para las que una conversación hablada a veces o es demasiado rápida o es demasiado larga y desconectan a la mitad, o también representan lo que las personas dicen, lo que las personas hacen y también lo que piensan, y son útiles muchas veces para ordenar secuencialmente. Cuando un niño te viene y te quiere dar una explicación de lo que está pasando en el patio, seguramente te explica todos los elementos, pero como los elementos no estén ordenados, no vamos a entender la secuencia de lo que realmente ha pasado, y estas técnicas te ayudan, ¿no? Ella utiliza esos muñecos tan sencillos como esto, ¿no? Una bola y estos 4 palos, ¿no? Y no sé, por ejemplo aquí, pues este niño con el síndrome de Asperger está aquí medio haciendo equilibrios en algún sitio y de repente le llegan 3 corriendo, ¿no? Y claro, los 3 corriendo, pues en este caso le van a ayudar, pero él está aterrado porque no sabe lo que le va a pasar. Entonces puede llegar a casa a explicar, lloraba porque venían, porque me querían pegar. Bueno, pues claro, es cuestión de saber y poder manejar, ¿no?, la información, y decir, ojo, es que a lo mejor te venían a ayudar, ojo, es que da bastante de sí. Si dejas un lápiz por ahí encima, entonces resulta que los niños también colaboran bastante en esto, algunos de ellos, y este es el caso de un niño con un cociente intelectual muy alto, bastante adaptado, con bastante capacidad incluso para explicar cuando las cosas no le iban bien, pero con la tendencia que tienen, al menos según mi experiencia, la mayoría de estos niños, que cuando os preguntas algo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y en el colegio, en la clase, bien. Y realmente es mucho bien. Yo pienso, en parte, porque no saben cómo calificar exactamente el malestar que les está perturbando en ese momento, punto 1, y punto 2, yo creo que ellos mismos están como muy incómodos de tener que reconocer que las cosas no le van bien. Este niño, bueno, pues desde la escuela forzaron mucho para que el niño fuera de colonias, y los padres lo estuvimos hablando, yo aconsejé no forzarlo, pero bueno, es un niño de esos bastante con ganas de agradar, ¿no? Y los padres se hicieron un planteamiento, y qué tal, y que se lo pasaría muy bien, y al final el chico accedió y fue de colonias. Volvió de colonias y dijo, ¿qué tal las colonias? Bien. Y entonces después de un rato y de ponerle algunos ejemplos, pues rápidamente, bueno, pues se dibujó él, ¿vale? Pero con una rabia, cogió el lápiz tremebunda, todo esto lo hizo en un segundo, vamos, o sea que estaba realmente concentrada la rabia, todo lo que él pensaba, ¿vale? Las colonias, las tachó, las colonias, no a las colonias, sí a mi piso, ¿vale? Saltaron en mi cama y lo odio, odio dormir con mis amigos, odio la discoteca de las colonias, aquí está en catalán, vull estar amb els meus familiars, quiero estar con mis familiares, y si no estoy, entonces hace el grrr ese de los cómics, ¿no?, de gruñir, ¿vale? Bueno, claro, es de un gráfico brutal, ¿no? Y esto él, en palabras, no lo puede expresar, porque es como, puede ponerse a llorar, puede hacer una rabieta, pero esto me pareció realmente
dramático, ¿no? Lo mal que se lo había pasado a este chico, ¿no? Y que si te quedas con el bien, que obviamente es la primera respuesta que dan a todo, pues a lo mejor no llegas a saber realmente el malestar hasta qué punto llegó. No todos los niños se enganchan a esto, pero muchos, ¿vale? Tipos de tratamientos, bueno, pues hay muchísimos. Está el método Lovász, el método Teach, las técnicas cognitivo-conductuales y después un abanico amplio y florido de tratamientos cuya eficacia no está demostrada en absoluto, pero que tienen mucho éxito en todas partes. Las dietas, las vitaminas, la homeopatía, hierbas de no sé qué, la optometría, la estimulación auditiva. Y después hay pues, los cristales amarillos, bueno, hay mil cosas, ¿no? Yo pienso que en esto, yo acostumbro cuando recibo por primera vez a un paciente y comentamos a lo mejor pues el tipo de tratamiento que se le puede ofrecer, que no se le puede ofrecer, cuál sería útil, cuál no. Yo ya aprovecho en la primera visita en decirle, mire, como el resultado de los tratamientos es lento, a veces cuesta ajustarse a ver en el momento o cómo lo tenemos que hacer. Sepa que le van a ofrecer un montón de tratamientos que pasan por todas estas, todos los que se nos ocurran y todas conocéis. Que sepa que estos no solo no tienen la eficacia demostrada, sino que algunos incluso pueden ser negativos. Porque como que uno se siente mejor de decirlo de antemano a tener que responder al cabo de 2 meses, oiga, ¿qué le parece? Porque me han recomendado mucho este. Entonces te sientes como mal de descalificar algo que es descalificable, pero que es una situación como incómoda. Si ya al principio anuncias que va a estar bombardeada la familia de una serie de información que no va a ser muy útil, pues creo que es mejor. El método Lovász, yo pienso que inicialmente pues, se hizo de una intensidad grandísima de 40 horas semanales para un tipo de niños muy concretos, graves. Ahora se ha flexibilizado y a pesar de que yo pienso que sí que hay muchos aspectos individuales que pueden ser útiles para conductas concretas o para momentos especiales, yo, así como los niños autistas pueden beneficiarse mucho más, mi impresión personal, que podemos compartir con las que tengáis experiencia en esto, pero es que no es un tratamiento que haya que llevar a rajatabla con estos niños, ¿no? Es un enfoque conductual, muy rígidamente conductual, el análisis de la conducta, antecedentes, conducta y consecuentes, el refuerzo positivo o negativo ayudado de modelado. Nuestros niños, estamos hablando de ellos, yo pienso que el modelado no es algo que en general no necesitan, altamente estructurado con una intensidad de hasta 40 horas semanales, inicialmente domiciliario y con posterior implantación en la escuela. Los principios, no estaría yo ahora desprestigiando los principios de este método, pero pienso que para lo que estamos hablando, para los niños que estamos hablando, esto se puede llegar a adecuar. Por ejemplo, que sí que a lo mejor algunos niños necesitan, pues también porque las características de la familia, pues un terapeuta, pues algún tiempo en casa, pero obviamente no 8 horas al día, pero para estructurar el ámbito familiar, para mostrar a la familia cómo se puede ir trabajando, etcétera, etcétera, o incluso en según qué casos, con niños que sean más conflictivos, pues acompañar el inicio de la escuela. Pero yo pienso que es un método que en su estricto sentido no es adecuado, pienso yo, o no es eficaz o no es necesario para los niños con síndrome y niñas con síndrome de Asperger, pero parcialmente se pueden aprovechar cosas muy positivas. El método Teach, sabéis que es un método pedagógico, de alguna manera, y que es enormemente estructurado, se basa en la estructura,
tanto del tiempo como de los espacios, como de las actividades. Siempre empieza priorizando los intereses y las habilidades del niño. El niño conoce siempre las tareas que ha de hacer. Por ejemplo, pues puede llegar a una superestructuración, o sea, puede ser recomendable, o te dicen muchas veces, pues mira, para que el niño coja el concepto de tiempo, él tiene que tener siempre su mesita, pues estamos hablando de niños pequeños, siempre su mesita y su silla cuando llega a casa para jugar. Tiene que tener pues los juguetes a la izquierda, los que no ha utilizado, para poderlos guardar después a la derecha. Si nosotros le ofrecemos 3 o le dejamos escoger 3, o escogemos nosotros 2 y él escoge como premio el que le guste 3, pues acaba estructurando. Nosotros le damos estos y el niño acaba estructurando el tiempo en función de que ahora solo me queda uno, porque uno ya lo he acabado, bueno, ya he hecho uno, solo me quedan 2, ahora ya he hecho el otro, ahora he hecho otro. El niño sabe cuándo se acabará la actividad que va a hacer. El tema de la estructuración del tiempo, yo pienso que es muy difícil incluso para adultos muy inteligentes, universitarios. Yo tengo un chico que está haciendo cuarto de físicas y se fue a Estados Unidos el año pasado porque alguien le convenció de que fuera a vender libros, que obviamente no vendió, pero aprendió perfectamente el inglés y convivió en una familia diferente y tal, pero ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Todo estupendo, pero un día me dijeron, vamos a dar una vuelta en coche, un domingo, y pues se metió en el coche para ir a dar una vuelta. Claro, la familia, pues vamos a dar una vuelta en coche, quiere decir, pues pensaron, pues nos iremos a comer fuera, le enseñaremos el parque del no sé qué, el no sé cuántos, y a la hora de cenar volveremos. Claro, para él una vuelta en coche es la inmensidad del infinito. Y cuando ya había pasado una hora o una hora y media, se empezó a poner nervioso de pensar cuánto era una vuelta en coche.